Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Decálogo del abogado. A nombre del equipo de trabajo de los que conformamos Jurista Ius, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a esta excelente charla jurídica que nos va a impartir en este momento el doctor Alejandro Pacheco Concha, quien es juez del Poder Judicial en el estado de Oaxaca y quien el día de hoy nos honra con su presencia. Con este interesante tema, la importancia de la teoría del delito en el litigio oral. Y ahora sí, pues estamos muy contentos, doctor. Es un honor tenerlo de nuevo aquí con nosotros en su casa, Jurista Ius. Antes de darle el uso de la voz, vamos a pasar a leer un poco un extracto de su semblanza curricular. En cuanto a sus estudios profesionales, es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste. Es especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro en criminalística. Doctor en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. En cuanto a sus actividades académicas, es catedrático universitario desde el año 2012 en diversas universidades del estado de Oaxaca, impartiendo las materias del Sistema Penal Acusatorio, Derecho Penal y Criminalística. También es docente en diversos posgrados en Sistema Acusatorio y Ciencias Forenses en el estado de Oaxaca y Puebla, en materias relacionadas al Sistema Acusatorio y Derecho Penal. También es docente titular de la materia de técnicas de litigación oral de la especialidad del sistema acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Es capacitador del sistema penal acusatorio también en diversas fiscalías de la República Mexicana y actualmente se desempeña como juez de control y enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Pues bueno, doctor, un honor tenerlo aquí en su casa, Jurista Ius, y pues les comentamos que esta es una charla introductoria precisamente de un taller que tenemos programado con el doctor Alejandro, titulado Teoría del Delito. Por aquí en nuestra página de Facebook vamos a estar subiendo esta publicidad a la cual están cordialmente invitados a asistir al taller. Pues bueno, doctor, estamos muy contentos y muy atentos ahora sí de poder escucharlo. Los micrófonos son suyos. Pues muy buenas noches a todos. Agradezco al gran equipo de Jurista Yus, que siempre pues tengo el honor de recibir sus invitaciones para este tipo de pláticas. Ya hemos dado algunos talleres y impartido algunas pláticas también gratuitas y también algunas que han sido con el cobro respectivo. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de la teoría del delito en el litigio oral y principalmente pues vamos a poner la importancia de la teoría del delito desde un ámbito meramente procesal y también la importancia de la teoría del delito ya de una forma más sustantiva. Vamos a platicar un poquito de los elementos del delito también, de tal manera que va a ser una plática general, pero considero que vamos a adquirir algunas herramientas que nos van a servir y mucho en el ámbito del litigio. Bueno, en primer lugar, quisiera yo comentar de que existen muchas, una concepción inicial que se tuvo con el tema de la inclusión del sistema acusatorio penal en el Estado mexicano, pues trajo entre ellos una falsa apreciación de algunos litigantes o profesionales del derecho que pues la teoría del delito pasaba a un segundo plano. Esta situación evidentemente es falsa porque si bien es cierto cambió nuestro sistema de justicia penal, lo cierto es de que la teoría del delito sigue teniendo una función muy importante. ¿De dónde nace la importancia de la teoría del delito? Bueno, la importancia de la teoría del delito está justificada bajo el estándar probatorio que cada uno de nosotros ya conoce relacionados con las etapas del proceso penal.
Y para muestra, el artículo 19 de la Constitución establece puntualmente que para vincular a proceso a una persona se tienen que acreditar las circunstancias del hecho, como es circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero también se requiere acreditar la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probable responsabilidad que el imputado participó en la comisión del mismo, ¿no? O lo cometió propiamente. Entonces, cuando nosotros leemos este estándar constitucional, inmediatamente podemos identificar que se manejan los tres elementos de la teoría del caso. El elemento probatorio, fáctico y jurídico. Y esto es así porque en realidad todo el derecho funciona a través del tema de la teoría del caso, ¿no? Eh, la carta de navegación del litigante, llámese Ministerio Público o llámese defensor, la carta de navegación, es decir, lo que me exige, qué es lo que tengo que probar, siempre va a ser el elemento jurídico, que normalmente se traduce en las figuras jurídicas que yo voy a ir aplicando, ya sea en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho familiar, etcétera. Por ejemplo, para muestra un botón, por ejemplo, si el Ministerio Público está investigando un delito de feminicidio, por ejemplo, pues se tiene que acreditar según la estructura normativa de este delito o depende de cada estado, pues de forma general, pues la privación de una vida humana, que esta sea la privación de una vida humana que sea de una mujer, que sea derivada de una causa externa atribuible a otra persona, pero además que en el caso en particular se esté relacionado con una cuestión propiamente de género. Entonces, cuando nosotros leemos el tipo penal, pues a mí me dice cuáles son los elementos que yo tengo que ir a acreditar y evidentemente de esto nace una necesidad probatoria. El mismo tipo penal me va diciendo a mí qué elementos tengo que probar. Por ejemplo, la privación de una vida humana. ¿Cómo acredito la privación de una vida humana? Evidentemente lo puedo acreditar bajo un principio de libertad probatoria, pero de forma idónea. Por ejemplo, con el dicho de testigos, con el propio dictamen médico correspondiente. Que esta sea una mujer, pues evidentemente lo voy a comprobar tal vez con el acta de nacimiento de la víctima y adminiculado con dichos de testigos. La causa externa atribuible a otra persona, pues ahí con el nexo de causalidad, pues lo voy a probar a través de los dictámenes en mecánica de hechos, dictámenes en criminalística de campo, dictámenes de mecánica de lesiones, propiamente el dictamen médico, y la razón de género. Entonces, bajo el tema de la razón de género, pues se tiene que hacer el análisis de las testimoniales, las circunstancias de hecho que arrojen estas, tal vez incluso una autopsia psicológica. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el tipo penal a mí me da exigencias probatorias para que yo pueda acreditar cada uno de los elementos. Pero además, esto va debidamente adminiculado con el hecho que tengo que acreditar. ¿Cómo se prueban los hechos? Pues a través de la prueba, del elemento probatorio. Y entonces, evidentemente, creo un círculo a través del cual dice el estándar probatorio que se tienen que acreditar, dice, la existencia de un hecho. A través de la prueba, yo acredito hechos y que tengan las características de delito, lo acredito a través del encuadramiento de esa conducta al tipo penal. Evidentemente, sabemos ya y hemos platicado en otros momentos que el estándar probatorio de la vinculación a proceso exige al juez que analice evidentemente los hechos bajo una óptica un poco más ligera que como si fuera sentencia. Porque en el caso en particular, en la sentencia normalmente aplicamos de fondo el tema de la teoría del delito al analizar qué tipo de conducta se aplicó, o fue realizada una conducta de acción, una conducta de omisión, si es una omisión simple, una comisión por omisión. Ahora, entrando a los elementos del tipo penal, tendríamos que acreditar, por ejemplo, en el caso del delito de feminicidio,
en cuanto al tipo objetivo, los elementos objetivos, que si existe si el bien jurídico tutelado fue eh, 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 atentado o si fue realmente violado totalmente, si existe una calidad específica de sujetos activo o pasivo, en el caso en particular, pues la calidad específica del sujeto pasivo es una mujer, pero aquí, por ejemplo, en el tipo penal de feminicidio, habrá una calidad específica del sujeto activo. Si nosotros tendríamos que recurrir a la norma y darnos cuenta que normalmente el tipo penal va relacionado, va redactado como que aquel que prive de la vida a una mujer por razones de género, se le aplicarán de tantas a tantos años de prisión, ¿no? Entonces resulta muy interesante porque en ese tipo de cuestiones que a veces la teoría, dicen que la realidad supera la teoría, eh, nos damos cuenta que dentro de los tribunales existe de repente también lucha de criterios jurídicos interesantes. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 años, me tocó ver de cerca, no llevé yo la audiencia, pero me tocó verlo de cerca ese asunto porque se desahogaba en mi circuito judicial, el cómo una tía eh, privó de la vida a la víctima, que era su sobrina, y la privó de la vida por una cuestión de género, que era en el caso en particular porque pensaba que ella, la sobrina, pues tenía una relación extramarital con su pareja. Y entonces, fíjense ustedes que algo muy interesante, el juez de primera instancia determina que existe delito de feminicidio, se va a la segunda instancia dice que el delito de feminicidio solamente puede ser eh, realizado por un sujeto activo, y al final la sala, el juzgado de distrito y confirmado por el recurso correspondiente se determinó que no, que no se requiere una calidad específica del sujeto activo. Entonces, aunado a esta situación, podemos darnos cuenta cómo la redacción del tipo penal en relación a verificar su estructura normativa tiene efectos muy interesantes. Quiero comentar que relacionado al tema de la teoría del delito, su desarrollo es magno, es muy, muy grande el tema de cómo se ha desarrollado la doctrina jurídico-penal o la dogmática jurídica penal relacionado con la serie de hechos que han nacido a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo también que tiene que ver con la teoría del delito y la importancia. Porque tratándose del delito de violación, a cada uno de nosotros nos queda muy en claro que comete el delito de violación aquel que realiza una cópula sin el consentimiento de la víctima. Y cuando nosotros decimos cópula, ese concepto tuvo un desarrollo histórico con efectos doctrinarios para la dogmática penal. Porque en la historia de la dogmática penal se determinó que inicialmente, cuando se redactó el tipo penal y se determinó que aquel que introduce el miembro, bueno, que cópula es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía oral, vaginal y anal, se plantearon muchísimas cuestiones en el caso en particular, ¿no? Por ejemplo, en este delito de violación específicamente no equiparado a la violación, el sujeto activo puede ser una mujer. Cuando nosotros leemos la redacción del delito de violación, que normalmente viene en todos los tipos, en todos los códigos, dice que es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, es decir, del pene en el cuerpo de la víctima. Entonces, cuando nosotros hacemos una interpretación ya muy puntual de este tipo penal, nos damos cuenta que indirectamente sí prevé una calidad específica del sujeto activo en relación a la redacción normativa. Claro, sabemos que existen otros delitos que se llaman equiparado a la violación, que es cuando se hace la introducción de miembros distintos, ¿no? Al miembro viril, objetos distintos al miembro viril. Entonces, bueno, ahí sí, el sujeto activo puede ser una mujer. Pero, y en el desarrollo de esta cuestión jurídica, nos damos cuenta que
que llegó el momento en que se realizó se quiso aplicar el delito de violación antes de que el propio tipo adoptara una concepción jurídica de lo que es la cópula. Y se dieron casos, por ejemplo, cuando el sujeto activo cumplía con todas las condiciones o circunstancias del hecho y hacía la introducción del miembro viril en la boca de la víctima, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando no se tenía el desarrollo de la dogmática penal en ese aspecto? Resultaba interesante porque la interpretación que realizaba el juez en relación al tema de la cópula lo conceptualizaba como un elemento objetivo, perdón, como un elemento objetivo normativo de interpretación cultural y iba directamente a la descripción médica de lo que era la cópula. Y la cópula decía que era la introducción del miembro viril, bueno, del pene en la vagina de la víctima. Entonces, como en el derecho penal existe un principio que se llama exacta aplicación del derecho penal, pues no había un encuadramiento de la conducta al tipo penal y evidentemente esto desembocaba en una cuestión atípica, ¿no? Algo interesante también sucede que cuando, bueno, el legislador dijo, bueno, vamos a incluir también, a decir que, a conceptualizar que conforme al derecho penal, el delito, la cópula es la introducción del miembro viril por vía vaginal, anal, oral. Entonces ahí ya se actualiza una figura jurídica dentro de la teoría del delito que se llama elementos objetivos normativos de interpretación jurídica. La propia ley nos dice qué es o por cómo debe de entenderse. Algo muy interesante pasa por ejemplo, tratándose de los delitos de violencia familiar. Yo creo que la mayoría de nosotros, conforme a las redacciones de los tipos penales de violencia familiar, generan muchísima confusión porque incluyen determinados elementos que son sujetos a interpretación cultural y otros tantos sujetos a interpretación jurídica. Un ejemplo de ello pudiera ser que, por ejemplo, en el Código del Estado de Oaxaca y en muchos códigos más se establece que el delito de violencia, se entiende pues que el delito de violencia familiar está realizado por un miembro de la familia hacia otro, en el cual tengan o hayan tenido un domicilio familiar. Y entonces dices, uy, ¿de dónde saco el tema o el concepto del domicilio familiar? Por ejemplo, recientemente en Oaxaca fue publicado el Código Familiar del Estado de Oaxaca y ahí ya se toca el tema del domicilio familiar. Entonces resulta muy, muy interesante porque la teoría del delito cumple una función muy, muy importante dentro de la determinación de los estándares de prueba y las resoluciones que se tienen que dictar. Bueno, esto es como un ejemplo, son ejemplos muy, muy vagos, pero bueno, vamos a platicar un poquito más a profundidad del tema de la importancia de la teoría del delito. Entonces, como ya nos dimos cuenta, tratándose de la teoría del delito, se manejan tres elementos. Teoría del caso, tres elementos. Elemento fáctico, probatorio y jurídico. Las pruebas acreditan los hechos y los hechos tienen que ser admitidos o realizar el juicio de tipicidad correspondiente con la norma. Entonces, bajo estas tres ópticas, pudiéramos establecer que la defensa, los defensores pueden aplicar varios tipos de estrategia para poder defender algún caso en particular, ¿no? El primer punto que yo puedo considerar es que la defensa considere que está ante una insuficiencia probatoria o que el hecho que se está investigando no tiene el carácter de delito. Entonces, por pura estrategia, el defensor se puede pasar todo el juicio sin decir ni una sola palabra y aún así no se va a determinar la responsabilidad de su cliente porque el hecho que fue materia del juicio no constituye un delito, es decir, no existe un encuadramiento del hecho a la norma penal, conforme al estándar de prueba que hemos verificado, ¿no? Que existan datos de prueba que establezcan un hecho con carácter de delito. Bien,
Esta es una primera estrategia de defensa, el defensor no hace nada, o bien visualiza que la prueba no le va a alcanzar al Ministerio Público para acreditar el hecho que pretende acreditar. Pero lógicamente, para que el defensor pueda llegar a establecer de forma correcta una estrategia de defensa, pues debe de conocer muchos elementos, ¿no? El primer elemento que debería que acreditar conocer el litigante es, por ejemplo, lo relacionado a la teoría de la prueba, elementos importantes de valoración de la prueba, la determinación de los hechos, entender cómo se prueban los hechos, si se prueban de manera directa, si se prueban de manera inferencial, que debe existir corroboración probatoria, valoración de la prueba propiamente, y otra herramienta muy importante es el tema de la teoría del delito. Esto sin incluir, lógicamente, que el litigante debe de conocer ahora también criterios de derechos humanos y normatividad internacional para poder efectuar un correcto litigio. Resulta interesante este punto porque conforme a los estándares de prueba, existen, como he manifestado, dos momentos procesales adecuados donde el abogado litigante puede aplicar teoría del delito, que es en la vinculación a proceso y en el juicio. Y bajo este sentido, el tercer punto o estrategia de defensa que puede aplicar el defensor es, ya vimos, cuando no va a ser el defensor absolutamente nada, pero eso no quiere decir que no tenga una estrategia de defensa. Evidentemente aquí pudiéramos hablar de un tema de insuficiencia probatoria, pudiéramos hablar también de que los hechos no constituyen delito. Una herramienta también interesante es que, también está una estrategia entre pasiva y proactiva en donde al litigante lo que le interesa es dejar en claro algún punto de atipicidad de la norma, o de la conducta de la norma. Vamos a suponer que conforme a la teoría del delito, el defensor llevan a su cliente como imputado por un delito de hechos de tránsito, ¿no? En el delito de hechos de tránsito, la teoría del delito te exige que para que se acredite la culpa, se debe de acreditar que se infringió un deber objetivo de cuidado y evidentemente que podía o debía haberse evitado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público tiene que acreditar que existe un deber de cuidado, y esto normalmente se acredita en los delitos de hechos de tránsito con en el campo normativo se debe de establecer puntualmente qué norma fue infringida. Y dos, conforme a las características del hecho, se advierta que el imputado infringió dicho deber. Vamos a poner un ejemplo. Voy circulando sobre la carretera a la Ciudad de México, dentro de límites permitidos. Imagínense ustedes 100 kilómetros por hora en autopista, y en un lugar en donde no debe haber peatones se atraviesa una persona y no puedo evitar el accidente y lesiono o privo de la vida a esta persona. El litigante ya analizó la carpeta de investigación y lo que sabe él que tiene que probar conforme a la teoría del delito, se va a acreditar que él sí atropelló a la persona, la lesionó o la privó de la vida. Eso le va a quedar muy claro al litigante, pero su estrategia de defensa puede establecer que su cliente no violó ningún deber objetivo de cuidado. Y entonces, imagínense ustedes que viene el perito en hechos de tránsito, y el perito en hechos de tránsito establece que de forma general que verificó que en efecto, conforme a la mecánica del hecho, fue quien atropelló a la víctima fue el vehículo de mi cliente. Y entonces el abogado hábilmente visualiza la información probatoria y sin hacer mayor abundamiento le pregunta, a ver, señor perito, usted dijo que tuvo a la vista el lugar de los hechos. Bien, según las señalizaciones del lugar de los hechos, ¿a cuántos kilómetros por hora estaba permitido circular en esa área? No, pues estaba permitido circular a 100 kilómetros por hora. Según su dinámica, o bueno, la mecánica de hechos o la determinación
de la velocidad a la que iba mi representado, a cuánta velocidad iba. Y entonces aquí pueden darse dos situaciones, o bien que no hubiera hecho el cálculo de velocidad del representado, o que éste fuera a una velocidad igual o menor a la permitida. O bien que diga que sí va a exceso de velocidad, pero que yo, con mi conocimiento que tengo de teoría del delito, puedo dejar en duda que la metodología empleada para emitir ese dictamen, por ejemplo, los valores utilizados por el perito no fueron los idóneos. Y entonces mezclo aquí el tema de mi conocimiento de la teoría del delito con mi conocimiento en temas de teoría de la prueba para lograr mi objetivo. O bien, dejo claro que mi representado iba dentro de los límites permitidos, dejo en claro que ahí no había ningún paso peatonal, y entonces se entiende perfectamente que mi representado pues no violó ningún deber objetivo de cuidado, y al no acreditarse los elementos de la figura subjetiva de la culpa, pues entonces estamos ante una causa de atipicidad. Interesante. Pero puede ser que mi estrategia de defensa sea en establecer que los valores que tomó el perito no fueron los adecuados para determinar la velocidad de mi representado. Y puedo establecer o dejar en duda que éste da un dictamen dogmático sobre la velocidad a la que iba mi representado. Por ejemplo, yo he visto algunos dictámenes que dicen que el sujeto iba a la velocidad mayor a la permitida. Y cuando pongo a hacer la operación al perito, no le sale la operación en juicio. Entonces, con esto, si el Ministerio Público no logra acreditar el deber, la violación a este deber de cuidado, es decir, que iba a mayor velocidad de la permitida, pues no se va a acreditar el elemento del tipo, y por lo tanto, aunque queda acreditado un hecho, no va a quedar acreditada que el hecho tiene características de delito. Entonces resulta el litigio bastante interesante. Y la otra estrategia de defensa que puede tomar el defensor es ahora acreditar que el hecho que refiere el Ministerio Público sí existió, pero voy a aprobar las circunstancias para establecer que, por ejemplo, mi representado, aunque estamos ante la figura de un hecho típico, por ejemplo, un delito de homicidio, voy a establecer elementos objetivos para acreditar los elementos de alguna causa de justificación o de inculpabilidad. Y entonces resulta interesante porque no debato absolutamente nada de lo que dice el Ministerio Público, pero sí incorporo información importante al proceso con el cual acredito mi teoría jurídica. El defensor, en relación a la teoría de jurídica proactivas, como estamos platicando, por ejemplo, causas de atipicidad, perdón, causas de justificación o causas de inculpabilidad, la carga de la prueba la tiene el defensor para acreditar, así como el Ministerio Público acreditó los hechos que acreditan su tipo penal, también el defensor tiene que acreditar circunstancias de hecho relacionados con su teoría jurídica. Y existen teorías jurídicas de la defensa que necesitan la acreditación de determinados hechos a través de determinadas pruebas. Un ejemplo, vamos a suponer que afuera de un bar, la víctima venía siguiendo al imputado, lo siguió de tal manera que lo estaba provocando para pelear con él, y al momento de que siente que ya lo va a agredir con algún arma blanca, saca un arma de fuego y le dispara. Ahí el Ministerio Público pues sí va a poder acreditar que fue el imputado quien privó de la vida a la víctima. Pero si la defensa, conforme a los elementos de las causas de la causa de justificación de legítima defensa, acredita que el imputado, que el imputado no tenía el ánimo vigente inicialmente, que en determinado momento solamente repelió una agresión, que esta agresión resultaba ser real, que era inminente, y entre todos los elementos que me exige en la teoría, la legítima defensa, pues puedo acreditar la legítima defensa. Por eso es que muchos abogados dicen que acreditar la legítima defensa es un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de abogados quiere acreditar la legítima defensa sin armonizar
los hechos, mis pruebas y mi calificación jurídica, que es donde entra la teoría del delito. Cuando a mí me queda muy en claro que el sistema penal es un sistema en donde tengo que armonizar pruebas, armonizar hechos y armonizar elementos jurídicos, yo estoy del otro lado. Y este método puede aplicar para cualquier materia, ¿no? Porque decíamos que, ¿por qué bajo cualquier materia? Por ejemplo, en un delito, bueno, hablemos de una figura jurídica, ¿no? Civil, por ejemplo, cuando hablo de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria me requiere también tres o cuatro elementos a acreditar. Es mi carta de navegación para saber qué prueba voy a aportar y mi hecho que le voy a proponer al juez en mi demanda o en mi contestación a la demanda, tiene que estar perfectamente armonizado. Bien, bajo esta plática que estamos realizando, entender cómo se relaciona la teoría del delito conforme a los estándares de prueba. Voy a compartir pantalla. Bien, tenemos a la vista una tesis que ha determinado un parámetro importante relacionado con los estándares de acreditación del tipo penal en relación a la autovinculación a proceso y a la sentencia. Este tipo penal, bueno, esta jurisprudencia fue emitido en el 2017, dice auto que es de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Les explico brevemente cómo está esta tesis. El tribunal, al momento de valorar o hacer este enjuicio de subsunción entre hecho y calificación jurídica, establece que tratándose del auto de vinculación a proceso solamente tiene que adaptar el hecho acreditado o la conducta a los elementos generales que dice la norma. Por ejemplo, tratándose del delito de robo, comete el delito de robo aquel que sin consentimiento, sin derecho y sin consentimiento, es aquel que sin derecho y sin consentimiento se apropie de algún objeto que no le corresponde, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos los elementos del delito de robo, de forma general debemos de acreditar primero la existencia de un objeto mueble, ¿no? Que le sea ajeno al sujeto y que en el caso en particular haya realizado una acción de apoderamiento sobre el mismo y sin derecho, sin consentimiento de que legalmente pueda obtenerlo conforme a la ley. Entonces, evidentemente el juez cuando acredita su hecho tendría que, conforme a cómo se lee la norma, establecer o acreditar que estos cuatro elementos se encuentran debidamente justificados. Pero, por ejemplo, y aquí quiero hacer una puntualización, a veces la norma penal no te establece todos los elementos puntuales que debes acreditar. Por ejemplo, que ya nosotros sabemos, al momento de estudiar la teoría del delito de una manera profunda, que esta acción de apoderamiento tiene que tener un ánimo subjetivo distinto del dolo, ¿no? Que es el ánimo de apropiación. Entonces, el tipo penal dice, que sin derecho y sin consentimiento se apodere de un objeto ajeno mueble sin que legalmente pudiera obtenerlo conforme a la ley, solamente te exige la lectura general del tipo penal esta acción de apoderamiento. Y entonces el estándar constitucional te dice en la vinculación a proceso con que el hecho que tú tengas sí encuadre las figuras generales de la norma penal,
el hecho está del otro lado, se satisface el hecho con apariencia de delito. Pero esta tesis nos dice, ahora, relacionado con el cuerpo del delito, que ya sabemos que es un concepto que es un poquito ambiguo, y específicamente al entrar de fondo a los elementos objetivos, normativos, subjetivos del tipo penal, este es un análisis que tiene que realizarse en sentencia. En vinculación basta con que se acredite el estándar de la apariencia del buen derecho. Y entonces resulta interesante porque les voy a poner un ejemplo que considero muy atinado para la diferencia entre vinculación y la diferencia entre juicio. Estamos en esta clase presencial y resulta ser que por ahí mi amigo Inver Chewe, que está por aquí en la clase, pues se compró una pluma Montblanc, ¿no? Carísima, por cierto, ¿no? De más de 300,000 pesos. Y con ese toma apuntes en la clase y resulta ser que yo me acerco a él y como yo tengo la misma pluma, pero en copia, ahí esa me la conseguí por ahí, ¿no? En donde ya saben ustedes, donde vendan esas plumitas ahí afuera de los tribunales de la Ciudad de México, los he visto, ¿no? Entonces llego sin pedirle permiso, tomo su plumita con la única finalidad de pasar lista, paso la lista, empiezo a platicar, me hacen una pregunta, se me olvidan, pero como tengo esa costumbre de que tengo el estímulo visual con esa pluma, pues me la guardo. Al otro día llegamos a la clase y el maestro Inver ve mi pluma, ve su pluma, pero además llega con agentes de la policía y yo casualmente, antes de llegando a mi casa, dije, híjole, me traje la pluma de Inver y se la iba yo a regresar. Llegando y entonces, Inver, qué bueno que te veo, amigo, ayer me llevé tu pluma. Y en ese momento me dice, ¿cuál amigo? ¿Cuál nada? Y me ejecuta una orden de aprehensión ahí por el delito de robo. Todos sabemos que el delito de robo no se puede realizar de forma culposa, porque para la acreditación de ese tipo penal se requiere forzosamente tener la intencionalidad de cometer el robo o esta conducta de apoderamiento. Entonces, como el tipo penal solamente me exige apoderamiento, más no literalmente me exige el ánimo de apropiación, porque eso es un tema un poco más profundo conforme a la teoría del delito y conforme a la doctrina y la dogmática jurídico-penal, pues parece que me pueden vincular a proceso por ese delito, ese robo culposo que realicé, ¿no? ¿Por qué? Porque realicé una acción de apoderamiento, sí, tomé su pluma y pasé lista. Y posteriormente, además, lo realicé, esa acción de apoderamiento sin quien legalmente pudiera ejercer o darme ese derecho, por supuesto. ¿Se trata de una cosa ajena? Sí. ¿Y es mueble? Sí. Están cubiertos los requisitos del tipo penal. Es decir, tiene un hecho con apariencia del delito. Y entonces, aunque el defensor me diga, señor juez, es que estamos ante una causa de atipicidad, porque el dolo culposo no existe, bueno, es un chiste el tema del dolo culposo, es una contradicción. No, porque en el caso en particular no tenía el ánimo de apropiación, tal vez así que al otro día se le entregó la pluma. El juez va a decir, pues sí, parece que tiene razón, pero está superado el estándar constitucional del 19, conforme a esta jurisprudencia. Entonces, ese ánimo de apropiación, ve con todo gusto a juicio y hazlo valer, y ahí entonces se determinará lo adecuado. Entonces, es muy interesante este punto del estándar constitucional. Quiero también aprovechar para compartir así brevemente más o menos qué partes se van a estudiar en su momento relacionados con el tema de la teoría del delito. A ver. Bueno, según la teoría del delito,
Ustedes saben que existen muchísimas teorías, ¿no? La tetratómica, heptatómica, etcétera, ¿no? Y que existen muchísimos pensamientos, muchos pensadores que fueron revolucionando la teoría del delito desde el sistema causalista, finalista, ¿no? Eh, entre otras, pero el curso en realidad va a estar sujeto a temas prácticos, en el sentido de que sabemos que actualmente tenemos un sistema penal que se ha vuelto ecléptico y que ha tomado elementos de muchas teorías, pero vamos a aplicar lo que realmente viene dentro del el código penal y la mayoría de los códigos del Estado, ¿no? De los estados y el federal. La teoría del delito se puede resumir de la siguiente manera. Ya que está acreditado el hecho, tendríamos que analizar si ese hecho acredita cada uno de los elementos positivos y negativos del delito. Entonces, este hecho tendríamos que analizar si se encuentra acreditada una conducta típica. El maestro Díaz Aranda, que es brillante mexicano, relacionado con estos temas de teoría del delito, habla de que estos elementos ya son uno solo, la conducta típica, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar como normalmente estamos acostumbrados, que esta conducta sea típica. ¿A qué se refiere la conducta típica? Que este hecho atribuible a esta persona en realidad sí encuadre con la descripción normativa que establece la propia norma y que acredite todos sus elementos objetivos, subjetivos, del tipo objetivo y el tipo subjetivo. También platicaremos de que una vez que quede acreditada esta conducta típica, tendríamos que analizar que ésta sea antijurídica. La antijuridicidad es un elemento de presunción en el sentido de que si no se logra acreditar una causa de justificación, se considera que la conducta es contraria al derecho y por lo tanto antijurídica. Y de ahí viene el tema de la culpabilidad, en donde tendríamos que analizar si es que más que todo es un juicio sobre el sujeto. Este juicio sobre el sujeto tendremos que analizar si tiene la capacidad, si estaba en posición de realizar o no un objeto diferente al establecido por la norma y si tenía, pues lógicamente, esa adecuada visión o conciencia de la antijuridicidad de la ley, ¿no? Entonces, cuando estamos ante estos elementos positivos del delito, si ustedes se dan cuenta, tiene una forma de embudo ahí invertido. Esta conducta típica, antijurídica y culpable, estamos ante la presencia de un delito. Ahora, en relación a los temas de conducta, existen varias conductas que deben de ser tomadas en consideración. Por ejemplo, vamos a platicar que existen tipos penales de comisión dolosa. Esos son los clásicos, ¿no? Que sabemos, el que cometió homicidio, el que cometió violación, el que cometió el delito de robo. ¿Por qué? Porque la propia ley establece temas de comisión como parte de la conducta, pero también existen tipos penales de comisión culposa. Por ejemplo, aquellos tipos penales dolosos que admiten culpa. Ya platicamos hace ratito, el delito de robo, por ejemplo, no admite culpa, ¿no? Pero el delito de lesiones y homicidio sí, como en el caso particular, los que tienen que ver con un tema de imprudencial, ¿no? Ahora, esto también existen según la clasificación dogmática penal relacionada al tema de la conducta, existen tipos penales de omisión propia, es decir, de omisión simple. Cuando el sujeto deja de hacer lo que la norma penal le establece. Por ejemplo, eh, eh, hay tipos penales que te exigen realizar ciertas conductas. Por ejemplo, el tema de abandono de personas, por ejemplo, ¿no? Abandono de atropellado. La ley te establece que sin que tengas una calidad específica, cuando te encuentres en ese supuesto de hecho, tendrías que actuar de tal o cual manera y al no hacerlo, la norma se establece. Y también platicaremos sobre los tipos penales de omisión impropia. ¿Y qué es el tema de la omisión impropia? También conocida como la omisión por omisión, que es cuando el sujeto tiene una calidad específica o calidad de garante sobre el bien jurídico, ¿no? Que sea
que sea designada legalmente o que sea aceptada a través de un contrato. Por ejemplo, la enfermera que no le da el medicamento al sujeto pasivo y por ello pierde la vida. Entonces estamos ante un tipo penal de omisión culposa y tendríamos que analizar si tiene, cuáles son sus efectos jurídicos, ¿no? Eso resulta también bastante interesante. Ahora, si puede calificarse su conducta a título de dolo o título de culpa. Dentro del tema de la tipicidad, resulta muy interesante porque la tipicidad es también uno de las clasificaciones más grandes que existen. Y ahí, por ejemplo, tenemos dos elementos, ¿no? El tipo objetivo y el tipo subjetivo. Todos los, eh, todos los tipos penales de comisión o de omisión tienen tipos penales objetivos, tienen su tipo penal objetivo y su tipo penal subjetivo. Dentro del tipo objetivo, fíjense ustedes, hay el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Dentro del tipo objetivo existen los elementos descriptivos o los elementos objetivos descriptivos, como normalmente los conocemos, ¿no? La acción, el bien jurídico tutelado, el objeto material, el resultado material, los medios de comisión, y también ahí se incluyen los elementos objetivos normativos, que son los elementos de interpretación jurídica y los elementos de interpretación cultural. Pero en el tipo subjetivo, ahí viene el dolo y los elementos subjetivos del dolo, por ejemplo, tratándose de los tipos penales de comisión dolosa. Tratándose de los tipos penales de comisión culposa, ahí tendríamos que analizar si se acreditan en determinado momento el aspecto volitivo y el aspecto cognitivo. Y tratándose de los elementos objetivos del tipo penal, se incluye una tercera clasificación, que es los elementos objetivos propios del tipo penal de comisión dolosa, culposa, como lo puede ser la lesión al deber objetivo de cuidado y la relación de la violación del deber de cuidado y su nexo de causalidad. Entonces, como se dan cuenta, este tipo de cursos nos ayudan a nosotros a litigar de una manera técnica, de una forma técnica. Y ya no sigamos litigando a ojos de buen cubero, ¿no? Porque también muchos de los abogados que dicen es que la legítima defensa, se me hace que hay legítima defensa acá, es porque ellos creen que conforme a sus parámetros de interpretación de la realidad, estamos ante esta circunstancia. Cuando el derecho penal se ha sistematizado de tal manera para evitar justamente un tema de divagación de conceptos. Por eso es que el tipo es tan grande y vasto, tratándose de la teoría del delito, ¿no? Ahora, eh, tratándose de la ausencia de conducta, aquí también es un tema bastante interesante, porque se establece aquí que el sujeto sí tiene una relación con el hecho, pero por causas ajenas a su voluntad de naturaleza humana, de la propia naturaleza, no tiene propiamente una relación con el hecho, ¿no? Ahí entra el tema de la vis mayor, de la vis absoluta, y de algunas otras figuras por demás, de verdad, interesantes. Vamos a platicar también, por ejemplo, el tema de las causas de atipicidad. Cuando las causas de tipicidad es cuando alguno de los elementos del tipo penal no se acredita, como ahorita, por ejemplo, decíamos, es que el deber objetivo de cuidado la lesión al deber objetivo de cuidado no se acreditó, porque el imputado o cualquier persona que sabe que maneja un vehículo sabe que se encuentran límites, deberes de cuidados permitidos por la norma y deberes de cuidado que no deben de ser violentados por la norma, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando no se acredita, por ejemplo, la lesión al bien jurídico tutelado, la calidad específica del sujeto activo pasivo, el resultado material, y vamos a poner muchos ejemplos durante el curso, pues nos encontramos frente a una figura típica, pero aquí también viene algo muy interesante, ¿eh? Dentro de la tipicidad, además de las causas de atipicidad propias que no se acredita el tipo penal, tenemos aquí los errores del tipo penal. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a este Kalimba, que él pensaba que la chica con la que se había relacionado era mayor de edad, porque todos los elementos
relacionados con esa situación sugerían que sí era mayor de edad. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, él tenía una falsa concepción del elemento del tipo. Pensaba que el sujeto, o sea, él sabía que iba a tener relaciones sexuales con una mujer, pero lo que no sabía es que era menor de edad. Y entonces aquí resulta algo interesante, porque conforme a la teoría del delito, el elemento esta falsa apreciación del elemento objetivo puede ser vencible o invencible. Si es vencible, es decir, que hubiera puesto tantita diligencia, lo vamos a sancionar como si el delito admitiera culpa o fuera un delito culposo, y entonces ahí es un atenuante legal. Y la causa de atipicidad relacionado con el error del tipo que esté relacionado con un elemento invencible, absuelve al imputado, ¿no? Entonces, aquí viene la conducta, pero en el momento en que la conducta se desvía a tipicidad, no hay delito. Puede ser que aún así estemos ante una conducta típica, pero relacionado con alguna causa de justificación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dentro de las causas de justificación está el ejercicio de un derecho. Y el ejercicio de un derecho implica que cuando tengas la autorización legal o por a través de un contrato de lesionar un bien jurídico y lo realizas dentro de los marcos o protocolos jurídicos o contractuales que estableciste, no vas a tener responsabilidad penal. Les voy a poner un ejemplo. En el box, por ejemplo, cuando se practica el box, ahí normalmente se lesionan las partes o cualquier arte marcial, ¿no? Se lesionan. Entonces, respecto a las lesiones que le causo a mi contrincante, yo no tengo responsabilidad penal porque estoy realizando el ejercicio de un derecho conforme a las normas establecidas, ¿no? Del deporte, siempre y cuando me mantenga dentro del tema de las normas. Si yo violento el tema de las normas a las que está sujeto ese deporte, entonces estamos ante una causa que ya no puede ser en el cumplimiento de un deber y se considera en el ejercicio de un derecho y se considera la conducta antijurídica. No sé si ustedes han, por ejemplo, verificado que a través del box han privado de la vida a algunas personas. Bueno, pero también seguramente han de recordar que ha habido privaciones de la vida a través de las reglas boxísticas. Y dos, cuando alguna de las partes hace trampa, ¿no? Por ejemplo, aquel no sé, creo que había un mexicano, ¿no? Margarito, que se ponía yeso, ¿no? En los vendajes. Y entonces ahí estamos ante el ejercicio de un derecho, sí, pero como se violentaron las normas del deporte, entonces ya no están parados la lesión al bien jurídico tutelado en la causa de justificación, sino en la conducta es antijurídica. Y luego vamos a analizar el tema de la culpabilidad, que ya veíamos el tema, que se analiza el tema de la capacidad, mayoría, minoría de edad, si estaba también bajo sus parámetros de realidad adecuadamente el sujeto o en determinado momento pudiéramos verificar que estaba ante un trastorno mental permanente o transitorio. Yo tuve un asunto muy interesante en donde el sujeto comete lesiones en contra de la víctima por una falsa, porque cursaba una situación médica que se llama encefalitis viral por comer alimentos en descomposición, se le inflamó el cerebro y estaba viendo visiones, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí resulta bastante interesante el tema. También cuando las personas dicen que tenían la capacidad para obrar diferente a lo establecido por la norma, también es una causa se acredita el tema de la culpabilidad, pero cuando no, por ejemplo, no les puedes exigir un comportamiento diferente, estamos ante una causa de inculpabilidad, ¿no? También aquí resulta algo bien interesante el error, aquí dentro del tema de las causas de inculpabilidad se estudia algo que se denomina el error de prohibición, y el error de prohibición se da cuando el sujeto piensa que está actuando conforme a lo que la ley le permite. Eso es lo que pasa normalmente con los campesinos que
llevan sus rifles cuando los detiene el ejército y les confiscan sus armas y los procesan, porque pues ellos piensan que, o sea, se tiene una idea generalizada que al ser al tener terrenos en su comunidad, pueden hacer ese tipo de actividades, ¿no? O por ejemplo, cuando eh, se puede dar el caso que llega el cartero, no, imagínense ustedes, ¿no? Me van a entregar un paquete a creo que sí han visto esa película de Volver al Futuro. El Volver al Futuro, en la última parte de la película donde desaparece el auto del doctor, aparece a medianoche un sujeto que le va a entregar un sobre a Marty, ¿no? Entonces imagínense que Marty llevaba un arma de fuego y en el momento que el sujeto se mete la mano dentro del saco para darle su sobre, que creo que Martin hasta se espanta, en ese momento le hubiera dado un disparo, ¿no? Él hubiera estado en una falsa concepción de que el sujeto pues lo iba a privar de la vida. Y entonces estamos ante un error de provisión, ¿no? Que puede ser vencible o invencible. Y entonces tiene los mismos efectos que el anteriormente mencionado. Entonces, fíjense que resulta muy interesante la teoría del delito porque para el caso de los ministerios públicos les va a ayudar a dar una correcta calificación jurídica. Y esto resulta trascendente conforme al campo procesal. Porque recuerden ustedes que el ejercicio de la acción penal es una facultad exclusiva del Ministerio Público y que el juez no puede ir más allá de esa facultad exclusiva. Tan es así que imagínense ustedes que el Ministerio Público diga que va a acreditar un delito de feminicidio y da sus alegatos de clausura en ese sentido, y en realidad no hay feminicidio porque no logró acreditar un elemento específico que requiere el tipo penal, por ejemplo, la cuestión de género. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues el juez tendría que absolver. Por eso es que es importante que el Ministerio Público evalúe correctamente su teoría del caso. Lo mismo, yo he tenido, por ejemplo, justamente el día de ayer platicaba yo con un colega que es bastante brillante también, y nos estábamos recordando también una anécdota hace algunos años que a ver, les explico brevemente. Privaron de la libertad a una persona, la trasladaron a una población a 4 horas de ahí y ahí lo privaron de la vida. Entonces, en ese inter, los delincuentes le hablaron a la familia diciéndoles que tenían al imputado, pero nunca pidieron rescate, ¿no? Entonces, cuando se lee la Ley General de Secuestro, bueno, el concepto inicial de secuestro que se tenía en los códigos penales era la retribución económica. No podía haber una retribución que no fuera económica, sino no estamos ante secuestro, sino ante una privación ilegal de la libertad. Entonces, el tipo penal, conforme a la Ley General de Secuestro, la redacción actual establece que se pida una contraprestación no necesariamente económica, ¿no? Cualquier beneficio. Y aquí el argumento del Ministerio Público era que como bajo los parámetros de la Ley General de Secuestro no se debería de pedir alguna retribución económica en especial, sino la única finalidad que tenía los imputados era de privar de la vida a esta persona, pues nos encontrábamos ante un delito de secuestro. Mi argumento fue que la Ley General de Secuestro establece la privación de la vida, pero como un agravante del tipo penal. Entonces, al ser agravante, ese motivo no puede formar parte del tipo base. Y esto es eminentemente teoría del delito, básica además, ¿no? Y entonces se fueron a juicio, ya Sala había confirmado a otros procesados que sí los habían vinculado al proceso por secuestro. Y entonces cuando se llevan el asunto a juicio, este amigo estaba en tan graves dudas si era secuestro o era homicidio, que solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento, bajo las reglas procesales de entonces el Código Procesal de Oaxaca, que se juzgara por el hecho, no por la calificación jurídica, que planteaba una doble clasificación jurídica. Entonces el Tribunal de Enjuiciamiento le dijo, no, decántate, porque tú, conforme a ser tu órgano técnico, tú dime, ¿es homicidio o es secuestro? Pues él continuó insistiendo que era secuestro. Entonces el Tribunal de Enjuiciamiento, al no poder
ir más allá de la acción penal. Decreta que sí se acreditaron los hechos, sí se acredita la responsabilidad, pero como la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público no se actualizó, absolvían al imputado. Entonces, la trascendencia de la teoría del delito a esas esferas de juicio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice el código? Existen dos herramientas muy interesantes dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera de ellas es la acusación coadyuvante. Cuando el Ministerio Público tenga serias dudas sobre cuál es el tipo penal, existe una herramienta que se llama acusación coadyuvante en etapa intermedia, en donde la víctima puede ejercer acción penal también con una distinta calificación jurídica, pero bajo los mismos hechos. Entonces, el imputado va a afrontar una doble calificación jurídica en juicio. Y la segunda herramienta también interesante es que el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el imputado las partes materiales pueden, sobre todo el Ministerio Público, puede variar la calificación jurídica del hecho hasta los alegatos de clausura. Resulta interesante porque pareciera que lo que más le interesa al proceso son la permanencia de los hechos. Existe un principio que se llama principio de congruencia, el cual establece que desde el inicio del juicio a voy a dejar de compartir esta parte, que establece que desde el inicio del proceso se tiene que establecer los hechos, ¿no? La vinculación al proceso debe de ser fundada en la imputación del Ministerio Público, la acusación también tiene que ser en parte a la vinculación, el auto de vinculación a proceso, el auto de apertura a juicio tiene que estar conforme a la acusación y a su vez conforme a la vinculación a proceso, y el juicio tiene que ser basado sobre los mismos hechos de la vinculación. Pero en el caso de la calificación jurídica, dice el artículo 316 que el juez puede variar la calificación jurídica. El 335 dice que el Ministerio Público puede variar la calificación jurídica respecto al auto de vinculación a proceso en la acusación. Y en el juicio, el Ministerio Público puede variar la calificación jurídica en una vez más hasta en los alegatos de clausura. Resulta esto muy interesante, su trascendencia, porque conforme a algunos parámetros muy interesantes que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, ahí se establece también la importancia de este hecho y también el tema de la importancia de la calificación jurídica. También se establece la limitación que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento de ir más allá de la acción penal en relación a la calificación jurídica. Entonces, los que pensaban que en determinado momento la teoría del delito iba a dejar de tener aplicación, están muy equivocados. Sigue teniendo la misma aplicación, pero además potenciada conforme a nuevos conceptos que hemos estado platicando, ¿no? Actualmente. Entonces, sobre esto va a tratar más o menos nuestro curso. Va a ser muy interesante. Vamos a poner muchos ejemplos. Ojalá podamos contar con su participación. Y por mi parte, es todo el día de hoy, maestra Noy. No sé si va a haber alguna pregunta. La maestra Noemí nos está abandonando. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, estimados compañeros? Comentario. Adelante, estimado Dante. Sí, nada más que, bueno, para mí la teoría del delito es fundamental, más importante que el proceso, porque el proceso son las reglas del juego, y eso el que las practica, las aprende. Pero la teoría del delito es fundamental para para ser defensor. Pues yo creo que es muy importante que se domine ese tema, pero es esencial. Pues no se podría litigar un asunto sin saber teoría del delito, ¿eh? Gracias, maestro. Gracias, Dante. Muy bien, maestro. Por aquí tuve un pequeño detalle, no me dejaba ni abrir ni micrófono ni cámara, pero aquí estamos. Por aquí el licenciado Norberto, un gusto, licenciado Norberto, poder saludarlo por este medio y hacer una pregunta. Gracias. Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto de Sinaloa. Y bueno, pues
reconocerle esa capacidad pedagógica que tiene el doctor Alejandro para exponer, ¿no? Así con mucha claridad. Creo que el tema de la teoría del delito está muy ligada con la parte dogmática, ¿sí? La verdad que estoy muy contento con la narrativa del doctor, ¿no? Nada más que yo quisiera ahí que nos puntualizara, doctor, si es posible, cuando usted habla acerca de la reclasificación del delito, por un lado, en el estadio de la vinculación a proceso, el fiscal, el MP, tiene esa facultad de hacer esa reclasificación. Es así. Y bueno, pero también en el juicio, justamente usted mencionó ahí, ¿no? Antes de la apertura de alegatos, se puede dar la reclasificación, pero ¿a quién asiste la facultad? ¿Al Ministerio Público o al juez? Es cuanto, me parece pues que esta charla es muy valiosa. Gracias, un saludo para todos. Bien, será muy puntual. El Ministerio Público puede variar la calificación jurídica hasta el auto perdón, hasta los alegatos de clausura. El juez ya no podría reclasificar en sentencia, pero sí puede reclasificar en vinculación, porque el juez de control, que también es juez de garantía en relación a los derechos de las partes y juez de garantía en relación al debido proceso, podría determinar la correcta calificación jurídica de los hechos conforme a su criterio, ¿no? Porque evidentemente si el Ministerio Público no está conforme con la calificación jurídica, pueden suceder dos cosas. O una, que no diga nada y que la acusación vuelva a recalificar los hechos, de los cuales tiene plena autonomía y facultad, o bien que apele, porque en determinado momento puede ser que la clasificación jurídica que otorgó el juez puedan permitir las salidas alternas como la suspensión. Evidentemente es muy importante que se entienda los efectos que puede tener la clasificación jurídica. Gracias, Norberto. Muy Al bien. contrario, usted, doctor. Muchas gracias, licenciado Norberto. Licenciada Arisbet, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, maestra Noemí. Buenas noches, su señoría. Tengo una inquietud. Bueno, dentro de su postura, en cuanto a la teoría del delito, ¿verdad? Si la dogmática o la teoría del delito sería una cuestión importante al momento de tomar una decisión en cuestión de vinculación, ya que algunos jueces tienen posturas distintas y comentan que pues esta dogmática no sirve de nada al momento de llegar a una vinculación y poderla llevar al momento de la oralidad, ¿verdad? Esa sería una duda. Y la siguiente duda sería si la dogmática, o más bien la teoría del delito, está relacionada con la filosofía, y si está relacionada también tendríamos que estudiar la filosofía para poder llevar a cabo la práctica con la dogmática. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Sí, bueno, quisiera empezar con la de la filosofía. La vida en sí misma está relacionada con la filosofía, ¿no? O sea, de ahí nacen todos los conceptos sabidos por haber prácticamente. Pero relacionado muy puntualmente al tema del derecho penal, el derecho penal tiene dos facetas, ¿no? La ciencia jurídica penal y el derecho penal entendido como dogmática penal, de donde evidentemente en la teoría del delito, bueno, en la dogmática penal fue creada la teoría del delito, de ahí que se replantearon muchísimas situaciones, ¿no? Como lo es teoría causalista, la neocausalista, la finalista, ¿no? De la imputación objetiva, y todo eso es filosofía pura que ha desembocado en nuestro quehacer cotidiano relacionado con la teoría del delito. Y en relación a... ¿cuál era la otra pregunta, Aris? Si la filosofía, bueno, está relacionada con la dogmática y si tendríamos que estudiar la filosofía para poder entender la dogmática. Esa era mi segunda pregunta. Pues
De por sí, cuando lean ustedes ahí la dogmática penal de la teoría del delito, híjole, tener nada más a Mesger es un problema, ¿no? Ahora imagínense a los de imputación objetivas. Yo considero que sí, si quieres entender más profundamente, por supuesto, pero considero que con los elementos que vamos a entender con el curso, como lo ha establecido la norma, porque al final de cuentas podrá haber mucha filosofía, pero es derecho lo que los códigos dicen que es derecho, pues hay que conocer bien la estructura normativa. Entonces, en ese sentido, estimada Aris. Pues vamos a hacer una última intervención con el licenciado Miguel Callejas. Ahora sí sería la última pregunta. Adelante, licenciado. Sí, sí, licenciada. Pues primeramente no es pregunta, es un reconocimiento primero para usted, maestra Noemí, porque hemos estado 3 días en constante práctica, cosa que la verdad es apasionante. Y el día de hoy, el escuchar pues a su señoría del estado de Oaxaca también, pues en lo particular nos motiva, ¿no? Cuando haces algo que amas, te motiva y te apasiona. Y la verdad fue una charla muy interesante, fue una plática muy buena que en lo particular nos motiva a continuar con el aprendizaje. La materia penal es muy apasionante, nunca deja uno de aprender y bueno, pues agradecerle a su señoría por la ponencia y a usted, maestra Noemí, por la invitación tan amable que nos hace cada día. Pues muchísimas gracias, licenciado Miguel Callejas, por su preferencia, por formar parte de Familia Jurista IUS, y pues asimismo aprovechamos para dar las gracias a los que se pudieron conectar el día de hoy. Por ahí hubo algunos que pues ahora sí por las fechas no se pudieron conectar, sin embargo ya saben que está la grabación disponible para que la puedan ver. Y pues bueno, aprovechamos, doctor, para ahora sí darle las gracias precisamente pues por esta excelente, gran charla que hemos tenido el día de hoy. Ahora sí, como charla introductoria, lo diríamos así, de este taller que tenemos programado con usted. Y pues bueno, es un honor tenerlo como siempre aquí en su casa Jurista IUS. Y pues bueno, doctor, vamos a compartir pantalla por aquí para compartir la constancia, mostrar la constancia que le vamos a hacer llegar precisamente por esta excelente charla que hemos tenido el día de hoy. Le voy a dar lectura. Dice, Instituto Jurista CAPAC, Sociedad Civil y Jurista IUS otorgan la presente constancia al doctor Alejandro Pacheco Concha por impartir esta excelente charla jurídica titulada La importancia de la teoría del delito en el litigio oral. Y pues bueno, doctor, le vamos a hacer llegar esta constancia. Le agradecemos como siempre que se tome el tiempo para estar aquí con nosotros en su casa Jurista IUS. Y pues como usted nos comentaba, a lo mejor por ahí los demás compañeros no lo sabían, pero el doctor el día de hoy ha estado trabajando arduamente y pues bueno, le agradecemos que esté aquí debido a que pensamos que ahora sí ya está un poco cansado, ya es un poquito tarde, sin embargo, se hizo el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Y pues bueno, los invitamos cordialmente a este excelente taller que tenemos programado con el doctor. Y vamos a aprovechar también para compartirles aquí la publicidad de los demás eventos que tenemos programados. La siguiente semana también tenemos este excelente taller titulado Estrategias para una mejor litigación en audiencia inicial, impartido por el doctor Arturo de Villanueva. Y pues aquí empezando ya el año 2024 vamos a tener esta excelente charla jurídica, incorporación de datos y medios de prueba, impartida por el maestro Juan José Santillán Gómez, quien pues va a estar aquí también con nosotros, y posteriormente va a haber un taller precisamente también programado con el maestro Santillán. Y pues bueno, les agradecemos ahora sí por su preferencia. Les vamos a comentar o les comentamos que precisamente en nuestra página subimos todo lo relacionado con los eventos académicos, precisamente que organizamos con mucho cariño para todos ustedes. Pues doctor, ya estamos
terminando prácticamente casi para finalizar el año. Lo estamos haciendo pues con su presencia, con esta gran charla que nos ha impartido el día de hoy. Aprovechamos para decirle que ha sido un verdadero honor que en este año 2023 usted hubiera hecho tiempo para estar aquí impartiéndonos charla, por aquí con varios estimados amigos de diferentes partes de la República. Por aquí también tenemos algunos saludos en nuestra página de Facebook, donde lo felicitan por esta gran charla, doctor Alejandro. ¿Algo que nos quiera comentar antes de finalizar? Pues muy agradecido, felices fiestas a todos, disfruten de este periodo vacacional, no todo es estudio, también hay que dedicarle tiempo a la familia, y también con especial aprecio aquí a algunos amigos que ya hemos tenido bastantes cursos, Dante y Marco, que casi desde el inicio de año estuvimos con ellos, que son, bueno, los ubico muy bien porque abren sus cámaras, entonces estamos muy bien, y a mi amigo Inver Chewe, que tengo la oportunidad de saludarlo el día de hoy. Fuerte abrazo a todos, estimados amigos, y nos vemos muy pronto. Pues bueno, estaremos por aquí en el siguiente año 2024 con este excelente taller con el doctor Alejandro Pacheco Concha, y aprovechamos también para darles a ustedes las gracias por su preferencia, por formar parte de la familia Jurista IUS. Por aquí les tenemos algunas sorpresas programadas, también por aquí tenemos alguna dinámica que los vamos a involucrar a todos ustedes, precisamente algunos obsequios para que puedan asistir de forma gratuita a algunos talleres precisamente que tenemos programados. Por eso les comentamos que nos sigan en nuestra página de Facebook. Ahora sí activen la campanita de notificaciones y pues bueno, ahí vamos a subir todo lo relacionado. Doctor, lo dejamos descansar, que pase una bonita noche. Le enviamos un fuerte abrazo a la distancia a usted, así como a todos nuestros amigos que se pudieron conectar el día de hoy. Les deseamos una bonita noche y los esperamos en nuestra siguiente actividad académica en su casa Jurista IUS. Un abrazo. Luego.